Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Un saludo hasta donde nos vean. Un abrazo, shalom. Es un gusto compartir con ustedes en esta oportunidad. Espero que esté disfrutando las diferentes series y las grabaciones que hacemos para ir aprendiendo más sobre el Mashiach judío, Yeshua HaMashiach. Le damos la bienvenida, Baruch Haba, Beshem Adonai, bienvenida al Mesías, en este día que estamos también agradecidos. Quiero continuar, he estado repasando el documento Q con ustedes, quiero continuar con el documento Q, leer algunos textos que no hemos tenido la oportunidad de leer porque nos hemos metido por varias líneas de posible interpretación y considero que sí debemos de comenzar a leer algunos textos que nos van a dar orientación. Antes de entrar de lleno a leer los textos, le quiero comentar algo bien importante. Fíjese que he estado repasando un documento que se llama el documento de Damasco, ¿sí? Vamos a comenzar a hacer ciertas lecturas en vivo, inclusive del documento de Damasco, y quiero trasladarle de qué se trata el documento de Damasco. En nuestra línea de investigación del documento Q, revisión de las fuentes, que también tenemos algunas lecturas ahí de eruditos, creo que es necesario comenzar a involucrar, por ejemplo, este documento de Damasco. Vamos a comenzar a leer sobre los rollos del Mar Muerto. Ya tengo en mis manos también el libro de los jubileos. Vamos a comenzar a ponernos en la rotación de lecturas. Vamos a incluir algunos otros documentos que nos van a ayudar a entender los contextos históricos, culturales, de ciertos judaísmos del tiempo antes de Yeshua, durante Yeshua, después de Yeshua, por supuesto. Van a ser como bastantes introductorios para darnos ideas de qué era lo que estaba pasando respecto a los diferentes grupos, inclusive el sacerdocio. Digamos, con el tema de Yohanan nos hemos metido a hacer varias teorías, entonces es necesario que nosotros lo vayamos revisando. Así que lo acompaño. El libro de Enoch también vamos a comenzar a leerlo, nos tiene que ayudar un poquito en el tema de la escatología judía, de tal cuenta que todos estos materiales nos van a dar bastante conocimiento y una mejor idea de cómo entender a Yohanan y Yeshua en esta obra que ellos estaban realizando, sobre todo su contexto. Así que está invitado, no se vaya, no le dé pausa, no le dé stop, no. Quédese aquí, quédese, estudiemos juntos el documento Q y estos documentos. Ahora arrancamos, quiero arrancar con esta lectura. Le quiero leer rápidamente para que usted se vaya acostumbrando el documento de Damasco. Fíjese que el documento de Damasco, leo literalmente, es un documento histórico, doctrinal, fíjese, doctrinal y normativo de una comunidad judía disidente. Yo utilicé la palabra protestar. ¿Se recuerda en la primera grabación que tuvimos sobre Yohanan? Una protesta. Dice, este es un documento normativo y doctrinal de una comunidad judía disidente, cuyas dos copias del manuscrito parcialmente conservadas fueron encontradas en 1896 en la sinagoga Ben Ezra del Cairo,
por Solomon Schechter. Otras copias fueron halladas décadas después en Qumran. En la cueva 4 se encontraron 7 fragmentos. En la cueva 5, un fragmento. En la cueva 6, 5 fragmentos. Este Schechter, quien fue el que descubrió el documento, o sea, los fragmentos del documento de Damasco, llamó al documento, el texto, documento sadoquita. Es interesante. ¿Sí saben ustedes quién es Sadoc y la línea sadoquita? Bueno, valga estas grabaciones para introducir al tema del sacerdocio. Estimó que las copias que encontró fueron obra de caraítas de los siglos X y XI, pero que los originales fueron escritos en el 196, los originales, 196 y 176 antes de la era cristiana. Imagínese usted, casi 200 años antes de la aparición de Yeshua. Las copias de Qumran datan del siglo I, es decir, este documento de Damasco tendría 200 años de circular cuando Yeshua y Yahanan ya aparecieron en escena, y 100 años antes de que aparecieran las copias de Qumran, siglo I antes de la era cristiana. Qué interesante. El documento de Damasco se puede dividir en una introducción histórica y 2 secciones separadas de trabajo: la exhortación y el estatuto, la norma. La exhortación comprende la instrucción moral, amonestación y advertencia dirigida a los miembros, junto con polémica contra sus opositores. Sirve como fundamento a la sección final. Fíjese. Según el texto, los que encontraron en la nueva alianza en la tierra de Damasco era una comunidad, en hebreo Yahad, o congregación, en hebreo Edá, de los que buscan la santidad integral. La mayoría de los expertos, fíjese, identifican esta como una comunidad, como parte del movimiento de los esenios. Aquí están los esenios. Hablábamos de que los esenios ya venían. Bueno, esta comunidad se está apuntando hacia los esenios. La forma como se trata Damasco hace pensar que no se trata de una referencia literal a Damasco en Siria, es decir, no está hablando de Damasco en Siria, sino un simbolismo basado en Amós 5:27, que dice: por lo tanto, yo te llevaré al exilio más allá de Damasco, dando nombre así al lugar donde se estableció la comunidad, posiblemente Qumran mismo. Fíjese pues. Mire la introducción al documento. Por supuesto, aquí le leí 3-4 líneas. El documento tiene mayor introducción. Pero le quiero leer alguna parte, porque lo he estado revisando, que me llamó mucha la atención. Fíjese usted que dentro del documento, no sé si yo tengo ahorita la forma resumida o detallada, pero este documento en su sección 14, fíjese, sí, en su sección 14, en el inciso 7, fíjese lo que aporta. Dice: el sacerdote que está encargado de gobernar a los del primer orden deberá tener de 30 a 60 años. Deberá ser versado en el libro de estudio, libro de Jehú, en todos los decretos de la ley, para que sepa dirigir la asamblea según lo que está prescrito. Fíjese, este documento, si nos vamos a la introducción anterior, ya 200 años antes de la aparición de Yeshua y de Hanan, ya ellos, esta comunidad que se asocia a Qumran y en el área de los esenios,
estaban diciendo que el sacerdote encargado de gobernar debería de comenzar por lo menos a los 30, tener 30 años, no menos de 30, hasta los 60. Dato importante donde los escritores, posiblemente escritores de los libros del Brit Hadashah, pudieron tomar las referencias de cómo se consideraba el oficio del sacerdocio, pero también las tradiciones. Esto pudo tener, como lo vimos, 200 años de antigüedad, 2 siglos. Dice, déjeme revisar esto. Solo quiero verificar algo por acá para transmitírselo. Sí, fíjese. En la parte 14, en el inciso 17, dice, estas son las es el inciso 2, estas son las disposiciones que los grandes deben observar para atender las necesidades de todos. ¿Sí? Estos son los estatutos de la congregación, inciso 17, que se deben observar hasta que llegue el Mesías de Aarón y de Israel. Él expiará nuestras faltas. ¿Sí? Mesías de Aarón y Mesías de Israel. Entonces, miren lo que pensaban ellos 200 años antes de la aparición de Yeshua y de Yahanan. Mesías de Aarón y Mesías de Israel. Vamos a comenzar a desarrollar una teoría sobre la teoría de los 2 Mesías. ¿Sí? Vamos a poner aquí rápidamente a Aarón, Israel. 200 años antes, ellos estaban hablando de un Mesías que usted sabe que Aarón, sacerdote, Israel, se asocia más Israel al tema del Mesías rey, ¿sí? Pero esa idea que está plasmada ahí también aparece en otro rollo y se lo quiero leer. Por eso es que le digo, vamos a comenzar a desarrollar e investigar la teoría de los 2 Mesías, porque me parece muy interesante lo que ellos están diciendo. Fíjese que en el rollo de Qumran 9, ¿sí? Qumran 9, y en la línea 11 dice que se entiende el texto, ¿sí? Se entiende el texto que la llegada del ungido era generalmente de un rey ideal del linaje de David. Algunos círculos como la secta de Qumran esperaba también la venida de un sacerdote ungido en la línea de Aarón. El manuscrito de Qumran 1:9-11 dice, así dice, no se apartarán de ningún consejo de la ley para caminar con toda la obstinación de su corazón, sino que serán gobernados por las ordenanzas primeras en los que los hombres de la comunidad, o sea, de Qumran, comenzaron a ser instruidos hasta que venga el profeta, ¿sí? Como por ejemplo Elías, como precursor y los Mesías de Aarón e Israel. Mire qué interesante. Manuscritos de Qumran. También hay un texto en Apocalipsis de Baruch, lo vamos a conseguir, lo vamos a comenzar a estudiar, que habla de cómo se iba a manifestar el Mesías. Bueno, ¿qué le quiero decir? Mire, vamos a comenzar a desarrollar una línea de investigación teórica sobre
lo que ellos pensaban, ya dijimos que esto tiene una antigüedad de 200 años en una ocasión y 100 años de otra, depende del manuscrito que esté estudiando, para entender la idea de ellos de un Mesías como Aarón, digamos, en la parte sacerdotal, y un Mesías de Israel como tipo David, que, digamos, estaba más asociado a ser un guerrero y un rey, ¿sí? Entonces, esta línea de investigación nos tiene que llevar a algo, y nos tiene que llevar a entender partes históricas, las cuales ya para el tiempo de Yahanan y Yeshua ya estaban bastante desarrolladas. Las comunidades estaban establecidas en el desierto, ya tenían manuscritos, ya tenían escritos, ¿verdad? Ya lo vamos a comenzar a estudiar y ustedes se dan cuenta que estaban bastante avanzados. Entonces, eso lo vamos a comenzar a desarrollar, de tal cuenta que preparémonos, porque creo yo que podemos encontrar un buen material para poder entender todo el contexto de las palabras de Yeshua sobre Yahanan y de las palabras de Yahanan sobre Yeshua. Ahora, teóricamente, y por eso teóricamente, nosotros podemos pensar que el Mesías que estos rollos, que estos documentos hablan, por eso digo que estamos muy niños, muy tiernos para decirlo, pero vámonos a dejar sentado, aprovechar este momento para dejarlo como una introducción. Y si en realidad no eran dos Mesías, sino era uno. Imagínense usted, no eran dos, sino uno, porque los manuscritos de Qumran hablan de alguien que prepara el camino y luego aparecen los dos Mesías, ¿verdad? Entonces, según ellos, ¿verdad? Y por eso hay que leerlo, o sea, hay que estudiarlo. Imagínese usted que en realidad, efectivamente, si el profeta está apuntando, fíjese, el profeta está apuntando hacia Yahanan, ¿sí? Como una teoría de hoy, y los dos Mesías que estamos leyendo están apuntando a Yeshua, ¿sí? Solo que en lugar de que son dos Mesías, es el mismo Mesías con dos roles, el de sacerdote y el de rey, ¿sí? El de sacerdote y el de rey. Miren qué interesante. Esa teoría está muy interesante y vamos a estudiar y vamos a ver si podemos terminar de empatarla con lo que luego más adelante, digamos, si eso fue 200 años y 100 años, por donde Yeshua y Juan estaban naciendo, digamos, en los próximos 100 años, ¿verdad? 50 años, ya lo hemos hablado, 50 años, 60, 80, se desarrolló la idea. Por ejemplo, el libro de Hebreos habla de sacerdocio y habla también, digamos, de la parte de Melquisedec, que era rey, dice que era rey de Salem. Entonces, lo que quiero dejarle en su mente es, si en realidad nosotros logramos empatar las ideas del documento de Damasco, los manuscritos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, con las ideas del profeta que tenía que aparecer, pero los dos Mesías, y ver si al final es un Mesías, o sea, ¿verdad? En esta historicidad, con dos roles, el rol de sacerdote y el rol de profeta. Bueno, ahí lo dejo este tema porque no quería dejar de aprovechar y trasladarle por dónde va la línea de la revisión del documento Q, pues nos sirve para revisar el documento Q, pero también nos sirve para revisar los pilares del judaísmo de Yeshua, los cuales son el templo y el sacerdocio. Bueno, pasemos la página y vamos a continuar nosotros leyendo y revisando el documento Q respecto a las palabras de Yeshua y Yahanan. Miren, hay algo que yo he estado meditando, usted me hace meditar en la Torá y en las palabras de Yeshua, y pensando en cómo transmitírselo. Mire,
yo quiero leer Mateo 21:11. Fíjense, Mateo 21:11, y se lo voy a leer en esta versión. Quiero comenzar por acá, por eso le decía, quiero darle ciertos textos, porque obviamente tenemos que comenzar a elaborar y tenemos que avanzar. Fíjense que voy a leer desde el 21 rápidamente. Dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagí, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 talmidim, diciéndoles, vayan a Shetel, a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. ¿Sí? Versículo 6, y los talmidim fueron e hicieron como Yeshua les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. ¿Sí? Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los etzim, de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al ben David. Y entonces decía, Barjú, el que viene en el nombre del María Adonai, Hosana, ¿verdad? Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, pero que se agitaron, o sea, entró y te preguntan, ¿quién es este? Y mire el versículo 11. Y las multitudes decían, este es Yeshua, Hanabí de Nazaret de Galilea. Él es el profeta de Galilea. Mire esta afirmación. Él es el profeta de Galilea. Eso es Mateo 21:11. Pero mire esta otra, Mateo 21:46. Dice, cuando escucharon las parábolas de Yeshua, los principales Kohanim y Perushim, es decir, los sacerdotes fariseos, vieron que hablaba de ellos. No vamos a hablar toda la narrativa. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta, el pueblo lo tenía por Naví. Mateo 21:46. Bueno, fíjese usted, estos dos textos que están en Mateo, parecen ser y deberían ser históricos. Y esto se pone demasiado bueno, porque esta afirmación tiene una línea de pensamiento histórica diferente a lo que después más adelante se pensó de él y se escribió antes, porque digamos el Evangelio, estas palabras de Mateo, que digamos el libro pudo haber quedado escrito a los años 80, las palabras donde se hablan de Yeshua como Mashiach se pudieron haber escrito antes, pero eso no significa, a ver si me voy a entender, que lo que esté escrito ahí se pensó hasta el año 80, sino eso se pudo haber pensado en vivo, es decir, en los años 30, aunque quedara escrito en los 80. No sé si, y esa tradición oral es diferente, y ese es el punto, a la tradición que reconocía a Yeshua como Mashiach. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que estamos diciendo, que Mateo dice y subraya que Yeshua, Mashiach, era reconocido como profeta, es lo más probable de esa comunidad. A ver, ¿de qué estoy hablando? Lo que estoy hablando es que a Yeshua
lo vieron de diferentes ángulos, diferentes comunidades. ¿Sí? Lo vieron así, lo vieron así, lo vieron así, lo vieron así. Esta comunidad que está detrás de esta tradición, que fue originalmente una tradición oral, vio a Yeshua como profeta. Y entonces, ¿qué dijeron? Dijeron quizás y expresaron lo que muchos pensaban de Yeshua. Yeshua era un profeta. Pero histórico, o sea, esto es muy interesante. Pero ahora algo más. Pero no solo dice que era un profeta, sino dice que era un profeta de Galilea. A ver, volvámoslo a revisar. Mateo 21:46. El pueblo lo tenía por profeta. Mateo 21:11. Es profeta de Galilea. Bueno, veamos Mateo 24:19. Perdón, Lucas 24:19. Disculpe. Lucas 24. Ok, le voy a leer esto. Lucas 24. Habló Yeshua diciendo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron a Yeshua, las referentes a Yeshua de Nazaret, que fue un naví, ¿sí? Que fue un naví poderoso en misbot y palabra delante de Eloá y todo el pueblo de Israel. Fue un profeta. ¿Sabe qué? Esta es la conversación cuando él había vuelto a la vida y los que van camino a Emmaus, no lo reconocieron. Entonces ellos le están diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que respecto a Yeshua, que fue un profeta poderoso. ¿Sí? Un profeta poderoso. Eso es Lucas 21:19. Miren lo que estamos nosotros por revisar las palabras de él, estamos encontrando algo muy importante. Y aunque ya lo hayamos leído, y seguramente usted ya también lo sabía, estamos encontrando que puede haber una palabra histórica respecto a los que lo vieron como profeta. Y esa idea trasladada en una transmisión oral, ¿sí? Se quedó plasmada en el Evangelio. Bueno, ahora ya tenemos dos, porque está Mateo y está Lucas. Y entonces, dése cuenta de que está hablando de que no lo prendían a Yeshua porque el pueblo lo tenía por profeta. Luego dice la otra narrativa cuando van en el camino, no, Yeshua fue un profeta poderoso, ¿verdad? El pueblo lo tenía por profeta, fue un profeta. Yeshua era un profeta, así era conocido. Digamos, esa comunidad lo vio así. Esto es maravilloso. Si nosotros hubiéramos sido extranjeros en ese tiempo y llegamos a Galilea en ese tiempo, mira lo que le estoy diciendo, pasamos y vemos un tumulto, gente y alguien hablando y le preguntamos, mira, ¿qué está pasando ahí? No, hombre, es Yeshua, el profeta de Galilea. Ah, ok. A eso me refiero. Históricamente, la gente lo vio como profeta. Esto es grande, porque esa tradición puede remontarse a la historicidad de los mismos eventos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, porque nos estamos acercando al corazón de la creencia de las comunidades, como por ejemplo en la introducción que hice, la de los esenios, la de Qumran, ¿sí? De esas comunidades que ya traían años hablando del Mesías, ¿sí? Y del profeta. Hay una palabra en Deuteronomio que dice que un profeta como tú, y le dicen a Moshe, se va a levantar, un profeta como tú, ¿sí? Un profeta como tú. Entonces, estamos nosotros entendiendo que había gente que veía
a Yeshua como la figura del profeta. Ya vamos a leer eso sobre Yahanan y Yeshua, pero él le manda a preguntar, ¿eras tú el que había de venir? Imagínese usted, ¿eres tú el que había de venir? ¿A quién se refiere? Al profeta. O Yahanan lo está diciendo en el contexto, nos alejamos de la visión del profeta y le está diciendo, ¿eres tú el Mesías sacerdote? ¿Eres tú el Mesías rey que había de venir? Es que eso tenemos que encontrarlo, y tenemos que encajar exactamente en las ideas. Ahorita estamos encajando los textos que hablan sobre textos que pueden estar representando algo histórico. Esto es grande, oye, esto es grande lo que nosotros estamos hablando hoy. Grande, grande. Porque no sé cómo usted va a hablar de Mashiach, pero nosotros lo reconocemos como Mashiach. Nosotros creemos y tenemos la fe que es el Mashiach. Lo que quiero yo trasladarle a ustedes, cómo se pudo ver transformado y cómo entender que esta comunidad, esta gente lo vio como profeta, el pueblo lo vio como profeta, pero después otras comunidades lo vieron como Mashiach, en griego, Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero yo elaborar y que usted me acompañe de cómo esta idea original de Yeshua. Hay otros textos que dicen, no, yo encontré al Mashiach, ¿sí? Algunos talmidim de él. Y entonces tenemos que ir elaborando el pensamiento de la gente, entendiendo el pensamiento de la gente sobre lo que Yeshua era para ellos, pero también Yohanan. Porque si nosotros lo vemos desapasionadamente, digamos, usted tiene en la pareja, tiene a un Moshe y tiene a un Aarón, ¿verdad? Entonces tiene un gran profeta. El judaísmo reconoce a Moshe como el máximo profeta del pueblo judío, en Moshe, y toda la línea sacerdotal en Aarón. Entonces, mire, esa figura de Moshe, Aarón, tiene y está relacionada con la pareja Yahanan y Yeshua. Estoy convencido de eso. Lo que tenemos que hacer es encontrar, y por eso le dije, para llegar ahí, primero deberíamos de entender la teoría de los dos Mesías de estos textos que pudieron haber aparecido 200 años y 100 años antes de Yeshua y de Yahanan. Bueno, entonces tenemos esta versión que debería ser histórica. Eso es lo que yo me apuntaría a pensar respecto a cómo se veía Yeshua. Ahora agreguémosle esto. Acompáñeme aquí. Fíjese, hay una memoria, Lucas 1:76. Fíjese que Lucas 1:76, ahorita lo vamos a leer, dice que Yahanan sería profeta de Elión. Así dice. Imagínense eso. Lucas 1:76. Se lo voy a leer. En sus Biblias tal vez es un poquito distinta a la versión que yo estoy usando, pero dice, tu niño, dice, serás llamado Naví del Elión, porque irás delante de la presencia del María para preparar sus caminos. Mire qué memoria sobre Yahanan. Tú serás llamado Naví del Elión, porque irás delante de la presencia del María Yahweh para preparar sus caminos, para dar la da'at de la salvación a su pueblo para la remisión de sus pecados, por la entrañable Rahamim, misericordia de nuestro Eloá, con que nos visitó desde lo alto,
para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar con nuestros pies por el Derech de Shalom. El niño crecía y se fortalecía en Ruach y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjese, mire qué memoria y qué misión la de este hombre. Entonces, lo que estoy queriendo transmitir, porque no es que usted no me entienda ni yo me deje entender, sino que como, bueno, estamos hablando de un tema de historicidad, basados en varios documentos y también el Brit Hadashah, tenemos que ir como yo le decía, con pinzas, pero ya esa memoria que estamos leyendo, que está en Lucas, a mí me parece que tiene mucho contexto de lo que ellos tenían a su disposición y creían de los últimos 100 o 200 años de lo que estaba pasando en el desierto con esas comunidades, ¿verdad? La comunidad de Qumran, los esenios, lo que estaba pasando en el sacerdocio, en el templo, todo ese contexto, bueno, ahí está el resultado. Ahí hay un pensamiento muy poderoso. Yahanán, un profeta, un nabí de Elión. ¿Qué cosa más tremenda? Pero dice, mire, tengo una fuente, mire, quiero leérsela. Mire, yo tengo una fuente, me parece interesante y también lo vamos a revisar. Fíjese usted que la fuente es que lo estaba leyendo para podérselo transmitir y estaba leyendo cuándo pudo haber muerto Zacarías. ¿Sí? ¿Cuándo pudo haber muerto? Esto es bien importante porque hay una tradición de las famosas tradiciones de la iglesia que habla y dice, no sé si estoy en el lugar correcto o aquí está, aquí la acabo de encontrar para usted, que dice que, fíjese, dice esta tradición que Zacarías murió en el año 12, cuando Yahanán tendría unos 18 o 19 años de edad. En el protoevangelio de Santiago, esa es la fuente, la vamos a conseguir y la vamos a estudiar. El protoevangelio de Santiago, Zacarías muere luego del nacimiento del Mesías, como mártir en el templo, junto a eso es lo que dice el protoevangelio de Santiago, a niños mártires, víctimas de Herodes. ¿Recuerda usted lo que se dice de que Herodes mandó a matar a bebés? Entonces dice que en ese momento asesinan a Zacarías. Dice, el ejército de Herodes también quería matar a Yahanán, el inmersor, que estaba escondido en una cueva en las montañas con su madre, ¿sí? Estaban huyendo. Isabel, los soldados lo interrogaron a Zacarías y como no dijo que sabía, lo mataron. Según se cree, fue enterrado Zacarías en Siria. Imagínese usted si esto fuera cierto, que fuera histórico. Tiene todo el sentido, es decir, nos aporta a todo lo que estamos estudiando de lo que pensaba, se lo decía yo, yo se lo decía a usted, ¿qué pensaba Zacarías, el padre de Yahanán? Pero dice, él ya joven andaba huyendo en cuevas. Es decir, es evidente, y aquí lo menciona por cuestiones de tiempo, porque quiero avanzar, no vamos a seguir leyéndolo, pero lo vamos a estudiar. Le prometo que vamos a hacer un estudio sobre todas estas fuentes que le estaba mencionando,
para sacarle el provecho histórico. Miren, imagínense ustedes que eso fuera realmente histórico. Yahanán, siendo muy joven, ya estaba en el desierto. De hecho, el texto que leímos de Lucas dice, el niño crecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. O sea, tiene todo el sentido y todo el contexto. ¿Quién le leí Lucas? Tiene el contexto de lo que estamos viendo en el protoevangelio de, le voy a decir la fuente, protoevangelio de Santiago. Es evidente que el sacerdocio del templo estaba en una crisis total y no era de ese tiempo, ya venía la crisis, pero como a ellos les tocó vivir esa crisis, Yahanán desde niño en el desierto. Imagínese usted, démosle una pausa ahí, solo para hacer este comentario, la formación de la Torá y las escrituras que Yahanán tenía. Yo se dije, este Yahanán no es cualquiera. Aquí en Lucas le llaman profeta del Elayo. Bueno, avancemos. No sé cómo voy de tiempo. Avancemos. Mire, el Brit Milá, ya lo vimos y quiero centrarme un momento ahí más adelante. Lucas 1.59 y en Lucas 2.21 el Brit Milá y Yeshua. Bueno, ahora, Marcos 11.32. Marcos 11.32. Voy a leer. Miren lo que dice Marcos 11.32. Necesario que leamos estos textos para darle más contexto. Y hay más, lo que pasa es que tendríamos que grabar unas 3 horas seguidas, ¿verdad? Pero vamos a irlo grabando poco a poco. Y al final lo que queremos es aprender. Y yo le decía, pues, tomémonos el tiempo necesario. Ya no tenemos por qué correr. Marcos 11.32 dice, pero si decimos de los hombres, ellos temían al pueblo, porque todos los hombres consideraban a Yahanán ser, en efecto, un naví, un profeta. Todos los hombres consideraban a Yahanán ser un profeta, un verdadero profeta. Marcos 11.32. Mateo 21.26, lo vamos a leer de una vez y vamos a comentar ambos textos. Mateo 21.26. Fíjense. Mateo 21.26. Dice, la autoridad de Mikvah de Yahanán, les pregunta Yeshua, ¿de dónde venía? ¿Venía de Shamaim o venía de los hombres? O sea, Yeshua les está preguntando, a ver, ¿quién era Yahanán para ellos? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos de Shamaim, fíjese pues, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Yahanán por Naví. Entonces, ¿qué es lo más probable? Fíjense pues, como lo acabamos de hablar de Yeshua. Lo más probable es que Yahanán el inversor era un profeta. Ahí dice que todo lo tenían por profeta. Por eso es que usted ve en el dibujo que le puse que los dos eran considerados profetas. Miren, si esto es realmente la línea correcta, yo le he dicho a usted, nosotros tenemos que ser humildes y que la Ruaj de Emet nos acompañe a encontrar la verdad. Eso implicaría que frente a nosotros tenemos la historia de dos profetas reconocidos en aquel momento por el pueblo. Histórico. Esto es grande, es muy grande. Francamente, a mí no me parece ni lógico, ni digamos, me parece normal que de Yeshua hay mucho,
pero de Yahanan no hay demasiado poco, pero más allá de eso, en los escritos de los judaísmos no se habla de ninguno de los dos. Claro, hay muchos que dicen que el Talmud habla de Yeshua, lo que quieran, pero debería de haber más. A eso es lo que voy. Entonces, si hubo, y creo yo sinceramente que sí hubo, le pusieron cruz, es decir, historias desaparecidas. Y le voy a decir lo que yo pienso, y usted pues tiene toda la libertad de pensar algo diferente, pero francamente, yo creo que hay personajes que han traspasado los últimos 2000 años con documentos relacionados a Yeshua y documentos relacionados a Yahanan, que nos hablan toda la relación y nos hablan toda la verdad, pero que son vitales, que ellos tienen en su poder, y son vitales para entender lo que nosotros... Hay piezas, es que miren, para entender lo que nosotros no hemos terminado de entender, pero ellos ya lo tienen, y sí lo saben, ¿verdad? Entonces, obviamente eso nunca va a llegar, nunca va a salir a la luz, nunca va a llegar, pero quien sí no lo puede dar a la luz es la Rúa. Entonces, la única forma que nosotros podamos llegar a obtener lo que nos ocultaron es agenciando de todas las fuentes y documentos posibles que nos lleven a darnos marcos objetivos de donde la Rúa nos pueda tomar y abrir la mente para entender todo este engranaje. Pero estoy seguro que ese conocimiento es clave para entender toda la historia de los últimos 2000 años y lo que viene de Yeshua para la tierra. Estoy seguro de eso. Quiero, digamos, frente a esa teoría que le estoy diciendo, decir algo que es también muy poderoso para efectos del estudio de estos dos, fíjese, estos dos grandes profetas. Si hubiera sido Galileo, seguramente de Galileo, de los que transmitieron esta parte oral, o usted, si hubiera sido, también hubiera dicho, él es el profeta de Galilea, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿y entonces quién era Juan? El profeta de Judea. Entonces tenía un profeta de Galilea y un profeta de Judea, no, algo así será el asunto. Según el pueblo, pues, estoy hablando, así era como ellos lo concebían. Imagínense si eso es histórico. Es que eso, partir de una línea, yo le dije, lo que queremos es establecer una línea base de dónde partir. Imagínense si eso de verdad fuera histórico. Nos llega a pensar, me llega a pensar a mí, que eran como clanes con el que pretendía ser el Mesías. Y ya le di más contexto sobre lo que se pensaba en las comunidades de los esenios o en las comunidades de Qumran. Entonces, eso que digan que era profeta de Galilea, suena a decir, entonces había un profeta de Judea. Como que cada clan tenía el que podía llegar a ser el Mesías, ¿no? Algo así, desde el punto de vista histórico. Por eso, más adelante que esto lo tengamos bien masticado, entonces podríamos elaborar una línea de pensamiento basado en el Brit Hadashah y otras escrituras sobre qué línea seguía cada uno de los que escribió. Este pensaba que nunca lo vio como profeta, sino lo vio como Mesías, por ejemplo. Otro lo vio como profeta y no lo vio como Mesías. Este lo vio como Mesías y como profeta. Este lo vio como profeta y sacerdote. Este lo vio como un rey y un sacerdote. Y podemos entonces ir entendiendo de dónde venían las ideas y quién pensaba qué sobre el Mashiach. Pero bueno, eso va a poner demasiado bueno. Entonces, quiero solo retomar rápidamente esta parte del Brit Milá. ¿Sí? Del Brit Milá. Y yo le hacía una comparación, Brit Milá, circuncisión, ¿verdad? Le hacía la comparación. Mire, el acto del Tevilá Mikveh Mayim lo hace en el físico, porque
camina al agua y es inmerso y sale, ¿verdad? O sea, no es que el Tevilá Mikbein hay un espíritu que va volando, no, lo que me refiero es que usted camina, entra al agua y es inmerso y sale, o sea, es en físico. Bueno. El Brit Milá es igual. El Brit Milá es exactamente lo mismo, que es el corte del prepucio del pene del varón, es en físico, o sea, no es que un espíritu, no, ¿verdad? Es el corte, es en físico. Y entonces, las dos cosas, les pongo un ejemplo, las dos cosas son en físico, que tienen una resonancia en los Shamayim, que tiene una conexión con los Shamayim, que tiene una declaración con los Shamayim, el Mesías y Elohim. Bueno, entonces, le hago una pregunta. Si las corrientes, estoy hablando de estos, lo estoy mencionando ahorita porque tanto Yahanan, según Lucas 1:59, y Yeshua, Lucas 2:21, profetas reconocidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profetas reconocidos, ambos. La pregunta es, si lo que ellos hicieron o les hicieron, porque cuando eran niños dice que los circuncidaron y después ellos hacían Tevilá y Bebaim, ya niños y jóvenes, adultos, ¿por qué piensa usted que no simplemente el cortarles el prepucio era simplemente agarrar un cuchillo, un pedernal y volarles el prepucio, es decir, un corte, y el Tevilá era un baño en el río? ¿Por qué es diferente a un corte al volar el prepucio y bañarse en el río? ¿Por qué es un Brit Milá y por qué es un Tevilá Mikbein? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente las cosas, este tipo de cosas, digamos, qué les da el valor? O sea, eso es lo que quiero hacer la pregunta. ¿Qué los hace a esos dos actos de este ejemplo, los cuales ellos como profetas, los profetas verdaderos lo hicieron, genuinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da el valor? ¿Por qué no simplemente es un chapuzón y una operación, pues? ¿Verdad? Viéndolo humanamente. ¿Qué es lo que les da el valor? Me pregunto, ¿qué es lo que hace que sea eso una conexión con la simiente espiritual de Elohim y con el Oshamaim y la conexión con él mismo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pregunto, ¿qué es lo que hace la diferencia? Fíjense. Entonces voy a escribir aquí una palabra. Voy a borrar. Creo que si vamos a seguir hablando de esto, vamos a tener que hacer un pequeño resumen para quitar todas estas cosas que ya están por acá. Entonces, le voy a decir, miren, la diferencia y lo que le da poder y lo que le da validez se llama así. Emuná. Emuná. Eso es lo que hace que eso sea diferente a un baño o una operación simple. ¿Verdad? Emuná. ¿Qué es la emuná? ¿Qué es la emuná? Miren, la emuná es la palabra hebrea para traducir, normalmente se traduce como fe, lo traducen como confianza, como certeza. Bueno. Entonces, según el hebreo, y lo podemos estudiar en una grabación completa, pero miren, según el hebreo, emuná es una conexión. Eso es en el fondo, digamos, del Ruach, es una conexión. Entonces, la emuná lo que hace es darnos a nosotros la ruta de conexión con el mundo de arriba. Es decir, sin emuná no nos podemos conectar. ¿Ven? Entonces, la emuná es la
lo que permite que mi mente y mi alma se conecte directamente al mundo espiritual del Mesías. Esto es bien fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace válido el Brit Milá? ¿Qué es lo que hace válido el Tevilá Mikveh Mayim? La emuná, porque es la que te permite que te conectes. Esto no es mental, esto no es porque, no, esto no es de lógica, es la emuná. No sé cuánto más me puedo extender, si me puedo extender un poco más. Mire, el alma tiene poderes. ¿Sí? Yo estaba hablando mucho en la serie de Nefesh Hayah, hablo de los poderes del alma. ¿Sí? Y la voluntad es un poder, porque siempre dicen, pero es que la voluntad y la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es un poder que tiene el alma. Poder que tiene el alma, la voluntad. ¿Sí? Entonces, para alcanzar emuná, tiene que ejercer el poder de la voluntad. No es un tema de lógica, es algo que viene de adentro del alma. Ejercer el poder de la voluntad para generar la conexión es ponernos a disposición de la Ruaj para que vaya y despierte la chispa del emuná en nosotros. Entonces, la mente es otro poder, diferente a la voluntad, porque esta es una lucha, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces no tenemos emuná? ¿Por qué no nos conectamos? ¿Sí? Porque no ejercemos el poder de nuestra voluntad. ¿Sí? Pero hay alguien más que se está oponiendo, y es el poder que ejerce la mente. Entonces, muchas veces se ejerce el poder de la voluntad, pero el poder de la mente puede apachar tu poder de la voluntad, lo cual no te permite abrir el aeropuerto para que aterrice la emuná y no generes fe. Igual pasa conmigo, somos iguales. Esto es bien fuerte, pero eso es importante lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no generamos emuná? Porque no ejerces poder en tu alma, que se llama voluntad. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Alinear. Fíjate, pues, alinear el poder de tu mente con el poder de tu voluntad. Son dos poderes del alma. Y ponerse a la disposición para que entonces Ruach Elohim genere y sea aceptable para que genere emuná. Y entonces te conectas. Usted no se ha preguntado por qué algunas cosas le es fácil creer y otras no. Si no creo, no lo creo. Bueno, entonces, este es el tipo de espiritualidad del cual yo le hablaba en la grabación pasada del canal. Usted quiere crecer en la espiritualidad, ok, aquí está en el canal correcto. ¿Sí? Entonces, alinear el poder de la voluntad con el poder de la mente abre las puertas para que trabaje el Ruach Elohim en nosotros. Recuerde, lo que pasa es que esto es muy simple, pero recuérdese que ya comenzamos a estudiar los códigos y hay un código que es fatal para nosotros y que está adentro de nosotros. Es decir, va a decir, no, mire, yo creo, es que el código no es porque usted crea o no crea, el código está ahí y ese código nunca nos vamos a desprender de hasta que nos salgamos del cuerpo. No es que, no, mire, yo ya voy a la iglesia, yo no sé qué, no. Ahí está el código. Descuídese y el código lo mata. Código Misraim, de ese estoy hablando. Ese ya lo vimos en Shemot. Pero no solo hay un código. Así como hay códigos, como estamos hablando, digamos, como Misraim, hay códigos de virtudes, pues. Hay códigos principales de virtudes
y que deberían de desarrollarse porque así fue hecho el Nefesh. El Nefesh son una serie de millones de códigos. Bueno, pero el código principal, o uno de los principales, que nos puede llevar a la muerte es Misraim. Entonces, miren, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Por qué hoy le puede chocar? Y por eso es que usted me ve hablando en los términos de decir si eso puede ser una interpretación, por ejemplo, la circuncisión de A, B, C, D, F, G personajes. ¿Por qué? Porque ya emitir una opinión, digamos, esto es evidente, digamos, si usted quiere leer sobre la circuncisión, Bereshit capítulo 14, va a encontrar, digamos, lo que pasó entre Elohim y Abraham respecto al Brit Milá, pero me llama a mí, digamos, la atención, ¿por qué la gente emite opiniones, forma doctrinas, forma dogmas y no logra ver? ¿Sí? Entonces, allí hay códigos de desviación que están metidos ¿en dónde? En la voluntad y en la mente de las personas que están emitiendo el juicio. Y entonces imagínense si esas personas están emitiendo ese nivel de juicio, y entonces los que lo escuchan, pero por supuesto, no solo ya la persona que está escuchando, nosotros que escuchamos a otros, ya tenemos códigos como Misraim, y encima viene alguien con un prejuicio sobre los temas, olvide, más difícil tener emuná, mucho más difícil tener emuná. Por eso es que yo estoy convencido que Yeshua hablaba de la espiritualidad y cómo conectarnos con los Shamaim, ¿verdad? De hecho, yo lo he mencionado, él vino para prepararnos para el Olam Jabá, el que viene, y darnos el poder de entrar, darnos las condiciones en nuestra alma, Ruach, todos nuestros poderes como hijos de Adán, para dar el salto y entrar al mundo venidero. Creo que le he dado algunas herramientas hoy para seguir estudiando a estos dos grandes profetas. Y termino con esto, mire, lea detenidamente lo que se relaciona al Brit Milá de ellos. Creo que es un principio que se relaciona con el Brit Milá para todos, y es que está alrededor del nombre de ellos, el Brit Milá, el nombre de ellos. Hay algo que pasa ahí con el nombre y el propósito, el nombre y el propósito, el nombre y el propósito, y la relación con el Brit Milá. Así que le mando un abrazo, de verdad, un abrazo donde quiera que me escuche. Voluntad alineada con su mente, los dos poderes, estos que nos estorban, pero tenemos que dominarlos y alinearlos para poner todas las condiciones para obtener la conexión de Emuná con el mundo de arriba. Un abrazo y seguimos estudiando. Hasta pronto.